Olá, bendiciones, bienvenidos a la clase número 5 de discipulado. Y vamos a seguir tratando aquí en esta clase de cómo deberíamos discipular. Estamos viendo ahora la parte más práctica de cómo podemos llevar a cabo esta tarea tan importante en la iglesia. Solo para no olvidarnos la gran responsabilidad de la iglesia está en el mundo para evangelizar y para ser discípulos, o sea, discipular. Y el discipulado no es simplemente presentar algunos estudios iniciales para nuevos convertidos. Quiere decir acompañar a una persona a lo largo de su crecimiento hasta que llegue a la condición de poder caminar sola o independiente, confiando en Cristo y también siendo capaz de hacer y acompañar otras personas en la vida cristiana. Entonces, ¿cómo podemos discipular? Primero, elige a alguien. Un discípulo no es alguien que simplemente dice seguir a Cristo, lo hace realmente. Aquí es donde cualquier conversación sobre discipular a otros debe comenzar, recordando lo que significa seguir a Jesús. Discipular significa ayudar a otros a seguir a Jesús. Discipular es una relación en la que buscamos hacer un bien espiritual a alguien, iniciando, enseñando, corrigiendo, siendo un modelo, amando, humillándonos a nosotros mismos, aconsejando e influenciando. Aquí tenemos un resumen de todas las acciones prácticas que involucran el discipulado. Se vamos a discipular a alguien, esto quiere decir que vamos a hacer un bien espiritual, como iniciando la persona en los caminos de Cristo, o sea, puede empezar incluso con el evangelismo, después enseñando. No hay tiempo para cesar la enseñanza. Durante toda la vida necesitamos aprender, corrigiendo. Esta es la parte que a muchos no les gusta, pero el discipulado también involucra hacer las correcciones, las reprehensiones, las advertencias que uno necesita para que esté de acuerdo con la palabra de Dios. Y esto no quiere decir que no se ama a una persona, por lo contrario, quiere decir exactamente que amamos a la persona. Y esto tiene que ver también la persona que está siendo discipulada, obviamente necesita ser humilde, porque tiene que admitir que no sabe todas las cosas, no conoce aún toda la Biblia. Entonces, necesitamos sí que otras personas estén nos corrigiendo, nos ayudando a arreglar las cosas que no están bien. Siendo un modelo, entonces, quien está discipulando debe ser un modelo, una buena referencia para otros, así como Pablo dijo: sed mis imitadores como yo soy de Cristo, que cada uno también que esté discipulando pueda decir estas mismas palabras de Pablo. Amando, y amando aquí no quiere decir gustar, quiere decir de verdad decidir amar a la persona, cuidar de la persona, hacer el bien a la persona, actuar correctamente con la persona. Humillándonos a nosotros mismos, esta también es una parte muy importante, es una enseñanza práctica cuando fallamos, cuando cometemos errores, cuando tenemos alguna debilidad, también debemos ser honestos y humildes en la presencia de las personas que estamos discipulando y con los otros hermanos, y esto va a ser una enseñanza muy profunda para aquellos que están siendo discipulados, aconsejando y influenciando. Entonces, estas palabras, estos verbos, podemos decir, expresan en la práctica todo lo que involucra discipular. Otra vez, no es simplemente algunos estudios iniciales, es una enseñanza, un acompañamiento, una vivencia, una comunión que se alarga por un largo tiempo, que se extiende por un largo tiempo y que incluso no finaliza nunca.
siempre necesitamos estar siendo discipulados, o sea, necesitamos estar siendo enseñados, tratados, moldeados, etcétera, etcétera. Ahora, un punto muy importante, no podemos hacer discípulos para nosotros y sí discípulos para Cristo. Por tanto, no debe haber dependencia extremada de la persona que está siendo discipulada al discipulador. La persona que está siendo discipulada tiene que aprender a caminar sola, a tener sus propias experiencias con Cristo, a seguir a Cristo con sus propios pies. Como la Biblia en la mano, ¿cómo deberíamos decidir acerca de en quién invertir? Aquí hay 9 factores a considerar y probablemente en este orden. Entonces, si tenemos que elegir una persona para discipular, que es el primer paso, obviamente, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Qué tenemos que considerar para elegir una persona para acompañar en el discipulado? Primero, puede ser un miembro de la familia, porque está más cercano, es más fácil los contactos, etc. Pablo escribe, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La Biblia enseña en este pasaje y en otros que cada uno de nosotros posee una responsabilidad especial por los miembros de nuestra propia familia. Entonces, elige a alguien de tu familia para hacer ese discipulado, un hijo o un primo o un hermano o los padres o los, no sé, una persona de la familia, un tío, una tía, alguien que usted puede estar acompañando y ayudando. En la familia, Dios da relaciones que duran toda la vida y bases naturales para el afecto y el cuidado. Y estos afectos y responsabilidades naturales deberían ser utilizados para fines enfocados a Cristo. Estas relaciones son el encargo de discipulado más importante que tienes. Segundo aspecto a considerar, ahora, el primero es elegir un miembro de la familia. Ahora, no siempre también tenemos que reconocer que esto es completamente posible. Ahora, si uno es un cristiano de verdad, se ha convertido, obviamente va a tratar de influir en su familia, sean los hermanos, sean los padres, sean los hijos, los primos, en fin, todas las personas que le acompañan, que son de su convivio familiar, van a estar de cierta manera bajo su influencia. Y ahí, algunas veces, por lo menos al inicio de una forma más indirecta o sutil, es posible que usted esté ahí empezando un vínculo de discipulado. Segundo aspecto a considerar cuando se va a elegir una persona es el estado espiritual de esta persona. Deberías evangelizar a tus amigos que no son cristianos, pero no tiene sentido discipularlos como si fueran cristianos. Por eso empieza evangelizando, ¿cierto? Entonces, ¿quieres hacer un discipulado con un amigo? Ok, pero debes empezar por el evangelio. Predicar primero el evangelio, porque el discipulado es para personas convertidas, personas que nacieron de nuevo y no para personas que no conocen aún a Cristo. Lo tercero aspecto a considerar es la membresía de la iglesia. Tenemos una responsabilidad mayor para con nuestra propia congregación, para ayudarles a ser ayudados y ser ayudados por ellos. Es más conveniente edificar relaciones de discipulado dentro del contexto de nuestra iglesia. Hay tantas personas en la iglesia que necesitan ser discipuladas y acompañadas. Entonces, es importante discipular a alguien de la iglesia, porque discipular a alguien afuera de la iglesia, que no es parte de la comunión ahí, no hace mucho sentido en el aspecto de que no es un miembro y quizás una persona que no es convertida. Este es un aspecto importante.
Discipulado es para creyentes, para convertidos, y no para incrédulos. Y si alguien es incrédulo, tiene que primero conocer el Evangelio, ¿cierto? El otro punto a considerar cuando vas a elegir una persona es el género. Las escrituras son sensibles a los asuntos de género en el discipulado. Por ejemplo, Pablo le dice a Tito, las ancianas asimismo sean maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, Pablo da instrucciones claras que, por ejemplo, las ancianas, o sea, las mujeres más experientes, que más conocen de la palabra, deben enseñar a las mujeres más jóvenes. De lo mismo pasa con los hombres. Los hombres más ancianos aquí no quiere decir solamente una persona anciana, quiere decir una persona más experiente que tenga más conocimiento. Los hombres también, los que conocen más, que tienen más experiencia, que ya han caminado más con Cristo, son los que deben enseñar a los jóvenes hombres, ¿ok? Y las mujeres a las jóvenes mujeres. En ámbitos públicos se enseña a hombres y a mujeres. Sin embargo, cuando se trata de una relación normal y deliberada de discipulado, es sabio que los hombres discipulen a los hombres y que las mujeres discipulen a las mujeres. Otro aspecto a considerar es la edad. Así como la escritura es sensible al género, también es sensible a la edad. En el pasaje de Tito que acabamos de mencionar, las mujeres más jóvenes aprenden de las mayores. En otra parte, Pablo le dice a Timoteo que no permita que los jóvenes sean despreciados. Y en la misma carta anima a Timoteo a respetar a los hombres de más edad, ¿cierto? Entonces, hay esta cuestión y no solo esto, no quiere decir solamente el aspecto de la edad cronológica normal de nuestro nacimiento, cuántos años de hecho tenemos, pero también el tiempo de nuestra experiencia con Cristo, porque va a haber algunos momentos que personas más jóvenes van a tener más conocimiento y experiencia con Cristo de que algunos ancianos o adultos que se conviertan después, ¿cierto? Entonces, pero es importante observar también esta relación de género, hombre, mujer, y también de edad, para que las relaciones queden más fáciles también. Incluso, por ejemplo, vamos a imaginar una hermana anciana puede discipular una otra anciana que se ha convertido, porque van a estar en la misma mentalidad de edad. Y esto ayuda bastante porque la comprensión de las cosas es distinta. De la misma forma, un joven que ya conoce a Cristo, ya camina con Cristo, está firme, etcétera, etcétera, puede enseñar a un joven nuevo convertido a también caminar con Cristo. ¿Ok? Entonces, estas relaciones de edad deben ser respetadas. Todavía, la escritura está llena de ejemplos excepcionales de jóvenes que enseñan a personas mayores, como estaba mencionando anteriormente. Y ciertamente, conforme avanzamos en edad, también debemos avanzar en la humildad de aprender de aquellos que tienen nuestra edad y incluso de aquellos que son más jóvenes que nosotros. Porque lo que se considera aquí no es la edad de vida cronológica, pero sí la edad de conocimiento bíblico, de conocimiento de caminada con Cristo. Otro aspecto a considerar cuando vamos a elegir una persona para el discipulado es las diferentes a ti. Tenemos que considerar que nadie es igual como nosotros. Las gentes, las personas son distintas de nosotros. Pocas cosas muestran de manera visible el poder del Evangelio, tanto como la unidad que éste consigue entre las personas divididas por categorías de este mundo. Efesios 2, 18, Pablo dijo, porque por medio de él
Cristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces debemos estar conscientes que las personas son distintas de nosotros, pero tienen el mismo derecho de estar en la presencia de Dios. El Evangelio actúa en las distintas personas de la misma forma como actuó en nuestra vida. El muro de separación entre judíos y gentiles cayó en la cruz. Y ahora la sabiduría de Dios se manifiesta a través de la unidad de estas personas divididas formalmente. Y por supuesto, la unidad que la iglesia experimenta ahora en cuanto a etnia, economía, educación y otros tipos de divisiones anticipa aquel día cuando una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, estará en perfecta unidad ante el trono de Dios en adoración. ¿Cuánto tiene Dios que enseñarnos acerca de sí mismo a través de personas que son diferentes de nosotros? ¿Ok? Entonces, tienes que tener muy claro que cuando vas a elegir una persona, la persona va a ser distinta de ustedes. Hay diferencias y nosotros también vamos a ser moldeados por estas diferencias. Y ahí está una cosa muy importante de las relaciones humanas, es que las relaciones humanas con distintas personas, sean fáciles o difíciles, ayudan también a moldear a nosotros mismos. Somos moldeados a través de las relaciones unos con los otros. Otra característica a considerar, y esta considero muy importante, es ser enseñable. Una y otra vez, Proverbios elogia al hijo enseñable y repudia al necio que desprecia la reprensión, la instrucción y el consejo. Además, nos dice que Dios encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. No debes pasar tiempo tratando de enseñar a alguien que piensa que no tienes nada que enseñarle y que no tiene nada que aprender. Enseña al enseñable e intenta ser enseñable tú mismo. Este punto es importante. No debemos estar perdiendo nuestro tiempo con una persona que piensa que sabe todas las cosas o que no necesita ser enseñada. Debemos tratar de enseñar a gente que es enseñable. La Biblia nos dice que Moisés era considerado, foi chamado el hombre más manso de la tierra. Él tenía mansedumbre. Y mansedumbre no quiere decir calma, tranquilidad, como muchos piensan. Y si miramos la historia de Moisés, vemos que Moisés incluso se enojaba y tenía reacciones muy fuertes. No era un hombre tranquilo, calmo, no. ¿Por qué entonces Moisés fue llamado de manso? Porque él era una persona enseñable. ¿Ok? Mansedumbre quiere decir una persona enseñable. Ese es un requisito importantísimo para el discipulado. Una persona que no quiere aprender o que piensa que no necesita aprender nada, es una persona que obviamente no va a lograr ser discipulada jamás. Otro aspecto es fidelidad para enseñar a otros. Pablo dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Debemos discipular a todos, especialmente debemos discipular a aquellos que a su vez discipularán a otros. En verdad, el trabajo de un liderazgo en la iglesia es formar otro liderazgo. Es formar otros líderes, otras personas que puedan llegar a ser pastores, llegar a ser maestros, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo es preparar gente que pueda discipular a otros, preparar gente que pueda evangelizar a otros, preparar gente que pueda enseñar a otros, que pueda predicar a otros, ¿ok? Entonces, debemos invertir nuestro tiempo en personas que estén dispuestas y que demuestren la capacidad y la disposición para hacer esto. Realmente queremos que haya multiplicación. Estamos intentando alcanzar a todas las generaciones por venir.
Otro aspecto a considerar cuando vamos a elegir a alguien a discipular es la proximidad y las agendas. Finalmente, lo creas o no, la Biblia es sensible al tiempo y a nuestras ocupadas agendas. Pablo escribe, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Debemos hacer un mejor uso de nuestro tiempo. En Efesios, Pablo dijo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La recomendación es buscar a aquellos cuyas agendas se alineen con la tuya. También debes considerar dónde vives o trabajas y tus compromisos de tiempo con la familia, el trabajo y la iglesia. Admite que Dios no te está llamando a hacer algo imposible. Entonces, en el momento de elegir a alguien también debes elegir a alguien que sea más cercano, por ejemplo, a tu casa, alguien que sea más, que tenga un tiempo disponible como el tuyo, que tenga más o menos las ocupaciones del día, de la vida, como las tuyas, para que sea posible encontrar un tiempo común exactamente para estos momentos de compartir por medio del discipulado. En todo esto, por supuesto, Dios prepara las buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Y como sucedió con el buen samaritano, a veces Él coloca a personas en nuestro camino con las que no pensaríamos pasar tiempo de manera ordinaria. Es una cosa que debemos hacer constantemente, orar para que Dios nos dé las oportunidades y nos apunte las personas con quien podemos hacer el discipulado. Todo esto para decir que sea sabio y considerado acerca de quién escoges para pasar tiempo, pero ten presente que la providencia del Señor algunas veces pasa por encima de toda nuestra planificación. Gloria a Dios, pues esto nos mantiene dependiendo de Él. Ahora, uniendo todos estos requisitos para elegir una persona, cualquier que sea la razón por la cual escojas a alguien, ora, pide sabiduría y luego hazlo. Ya sea que estés discipulando conscientemente a una o 4 personas, asegúrate de que estás creciendo espiritualmente y que entonces ayuda a aquellos a tu alrededor a crecer. Ambas cosas son importantes y cada uno contribuye a la otra. O sea, el que está discipulando tiene que estar en crecimiento y va a crecer mientras discipula, y los que están siendo discipulados también van a experimentar este crecimiento por medio de la vida de quien está discipulando. Ten objetivos claros. Una vez que hayas escogido a alguien para discipular, ten objetivos claros para esta relación. El gran objetivo, por supuesto, es ayudar a esta persona a seguir a Jesús. ¿Okay? No es simplemente hacer un amigo, pasar tiempo, pasar bien, como dicen algunos, pero el objetivo principal es ayudar a esta persona a seguir a Cristo. Eso no debemos olvidar jamás. Para empezar, tu discipulado debería ayudar a las personas a entender más. Queremos que las personas crezcan en el conocimiento de Dios en Cristo, y la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Al discipular, busca que las personas sepan por qué los cristianos oran, por qué compartimos el evangelio, por qué nos unimos a una iglesia, por qué el conocimiento de la soberanía de Dios impacta nuestra forma de vivir y más. Entonces, en estos momentos de discipulados, la primera cosa es ayudar a las personas a entender los porqués, las razones de por qué hacemos las cosas que hacemos y vivimos. Discipular no consiste solo en la rendición de cuentas y en la modificación del comportamiento. Jesús nos dice que hagamos discípulos enseñando a las personas a obedecer, pero estas no pueden obedecer lo que no les ha sido enseñado.
Primero tenemos que enseñar. Motiva a las personas a aferrarse a la palabra de vida, leyendo, entendiendo y obedeciendo. ¿Alguna vez has oído acerca del patrón vida, verdad, vida? Tu vida debería atraer a las personas a escucharte. Tu enseñanza debería entonces trabajar para su transformación. Sus vidas transformadas deberían ilustrar lo que enseñaste, lo cual a su vez atrae a las personas para escucharles. Ahí está la explicación de lo que significa vida, verdad, vida. Si usted vive, vas a enseñar la verdad, esta verdad va a cambiar la vida de otros y va a producir vida. Y este siglo entonces se va a repetir. Vida, verdad, vida. Estamos discipulando para que la gente tenga vida y conozca la vida. El segundo paso entonces es ayudarles a vivir mejor. Seguir a Cristo incluye ambas cosas. Conocer a Dios cambia la manera en que vivimos. Vivimos como extranjeros y peregrinos en un mundo antagonista, siempre enfrentados con la presión de conformarnos. La Biblia nos llama a resistir a esa presión. Debemos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, ¿cierto? Entonces, vamos a sufrir presiones, obviamente, pero debemos vivir con los ojos puestos en Cristo y en las verdades celestiales. Debes buscar que las personas que discipulas prosperen en la oración, en mejorar en la evangelización, en continuar en la membresía de la iglesia y en tener paciencia con los miembros que los ofenden, ¿cierto? Entonces, discipulado no es simplemente teoría, es teoría y práctica. Es conocimiento de las doctrinas bíblicas y vivencia práctica, hechos de estas doctrinas en nuestras vidas. Tercer paso que puedes hacer es hacer preguntas. No importa a quién discipules, lo que buscas es ayudarles a seguir mejor a Jesús, creciendo en el conocimiento de Dios y aprendiendo a poner ese conocimiento en práctica para entender mejor y vivir mejor. Las preguntas ayudan a conocer, identificar necesidades, descubrir dificultades y problemas. Entonces debemos aprender a hacer preguntas inteligentes. No es preguntas simplemente por curiosidad, para saber cómo es la vida de la persona o para cosas así sin importancia. Debemos saber hacer preguntas inteligentes que van a ayudarnos a identificar las dificultades, los problemas de las personas y poder direccionar lo que la Biblia nos dice cuanto a distintos problemas que el ser humano enfrenta y que tiene que lidiar. Otro aspecto que tenemos que considerar es pagar el costo. El costo es tiempo, estudio, oración y amor. No es simplemente juntarse con una persona, tomar una cena juntos o un desayuno juntos o cualquier cosa juntos, hablar un poco y listo. No. Hacer un discipulado es algo costoso. Así como ser discípulo tiene un alto costo, como hemos visto al principio, es un costo de vida o todo o nada. Hacer discípulos también tiene un costo. Requiere tiempo, requiere estudio, porque no podemos decir cualquier cosa. Para enseñar tenemos que conocer y por tanto tenemos que estudiar. Requiere oración, debemos estar orando por nosotros mismos para que podamos ser fieles y efectivos en la enseñanza y por las personas que estamos discipulando, para que de hecho el Espíritu Santo pueda hablarles y hacer la obra en sus corazones. Y también necesitamos amar, porque hay muchas cosas difíciles que tenemos que soportar cuando estamos haciendo discipulado. Discipular tiene sus retos y costos, puede estar seguro. Sin embargo, Dios se lleva a la gloria en todo esto.
enfoca en levantar líderes de iglesia de forma particular. Por ejemplo, Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. De forma similar, le dice a Timoteo que encuentre hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El discipulado no es una persona sola que lo hace. Es imposible que una persona sola logre discipular a toda la gente de una congregación. Entonces, cuando estamos haciendo discipulado, debemos estar también tratando de exactamente preparar a estas personas, otros líderes que van a poder ayudar a discipular más gente en la iglesia, ¿ok? Entonces, no es un trabajo de una persona sola. Toda la iglesia necesita estar involucrada en esto y es necesario que toda iglesia entonces sea entrenada exactamente para que pueda hacer este trabajo de enseñanza de la palabra de Dios. Debemos encontrar, alentar y levantar otros líderes en la iglesia, ya sea para servir en la misma o al final en otras iglesias y otras partes. Aquí entonces tenemos 9 pasos para levantar líderes de iglesias. Veamos cuáles son. Primero, pastorea hacia los requisitos bíblicos. Los requisitos que Pablo da a Timoteo y a Tito. En 1 de Timoteo 3:7 él dice, palabra fiel, y también en Tito 1:6-9, que son textos paralelos, usted puede leer después el otro texto. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Ahí tenemos las características que debemos buscar en una persona para que pueda ser un líder. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Ahí tenemos muy claro todas las recomendaciones y los requisitos que se debe buscar en una persona para que sea entrenada para ser un líder o quizás incluso un pastor. Cuando se trata de levantar líderes en general y especialmente hombres a los que la iglesia respaldaría financieramente, deberíamos también buscar dones naturales de liderazgo. Debemos promover y equipar a hombres que puedan ayudar a avanzar el cristianismo al lugar al que nunca podamos ir. Entonces, muchas veces nosotros individualmente no podemos ir a todas partes, pero sí podemos ayudar a preparar personas que puedan llegar a donde nosotros no podemos estar. Pablo le dice a Timoteo que busque hombres fieles que puedan enseñar a otros, así como hombres que anhelen obispado. Un hombre puede aspirar por las razones equivocadas, pero un hombre que no aspira en absoluto no está calificado. Debemos pastorear a hombres hacia la calificación bíblica. Esa es la base. Y cuanto más un hombre demuestre los dones naturales, los cuales se manifiestan en el hecho de que la gente le sigue, más puedes buscar oportunidades para hacerlo, practicar el liderazgo. Adopta una postura de búsqueda. Si quieres levantar líderes, debes estar en una búsqueda permanente de más líderes. Los pastores deberían ser profundamente oportunistas en cuanto a levantar más pastores. Y toda la iglesia debería tener una profunda confianza en que Dios desea que se levanten nuevos líderes. Hasta porque nosotros no somos eternos. Una hora nuestra vida se acaba o quizás Dios
nos envía a otras partes, a otros lugares, tenemos que nos cambiar. ¿Y cómo entonces queda aquella iglesia o aquel grupo de hermanos si no hay alguien preparado para asumir el liderazgo? Entonces es una cosa que siempre debemos estar pensando. No simplemente enseñar a la gente para se quede ahí y para que esté dependiente del pastor o del liderazgo. No, debemos enseñar a la gente para que sean líderes y para que, si fuera necesario, puedan asumir los mandos, el liderazgo de la iglesia, o sea, de lo que sea. ¿Ok? Ese debe ser el trabajo. Pasatiempo personal. Pasar tiempo con las personas es una parte crucial de levantar líderes. Da confianza por adelantado. Probablemente tienes miembros de tu iglesia a quienes Dios les ha dado grandes talentos. Pero para que sean descubiertos, alguien debe darles confianza por adelantado como crédito. Y los buenos líderes hacen esto. O sea, la oportunidad de hacer las cosas es que va a evidenciar cuáles son los dones, los talentos, las posibilidades que una persona tiene. ¿A dónde esa persona se va a encajar para el servicio de la edificación de la iglesia? Es bueno para la enseñanza, es bueno para el evangelismo, es bueno para el discipulado, es bueno para qué, ¿cierto? Entonces, y esto solo vamos a descubrir por medio de la oportunidad que damos a las personas para que puedan demostrar sus talentos y sus dones. Muchos líderes con las mejores intenciones pueden ser muy conservadores en esto. Y yo conozco de verdad y conocí a muchos que simplemente consideren el púlpito y la iglesia como si fuera una propiedad suya y que tienen un miedo, paréceme, de que alguien pueda despertar, pueda levantarse como líder, pueda surgir como líder y que incluso pueda sobrepasarlo. Más de una vez hemos visto a pastores principales incapaces de afirmar el liderazgo de alguien y muchos no lo hacen exactamente por miedo o por algunas veces envidia también, porque no quieren que nadie sea más importante o que tenga más liderazgo, más influencia do que él. Y esto es un error, porque si logramos hacer un líder, preparar un líder que sea incluso mejor que nosotros, debemos alegrarnos con esto. Y de verdad, yo me alegro mucho cuando veo una persona que yo enseñé, aunque sea una cosa sencilla, aparentemente puede incluso ser insignificante, y veo que esta persona logró ir muy lejos e incluso llegar más arriba do que yo. Me alegro de verdad. Y es esta el sentimiento, la disposición que debe haber en el corazón del pastor de la iglesia, del liderazgo de la iglesia para con los miembros. Nuestra intención debe ser preparar gente para que puedan liderar. ¿Ok? Y Dios va a poner cada uno en su debido lugar. Tenemos que confiar en Cristo. O confiamos en la soberanía de Dios, en la administración de su cuerpo, que es la iglesia, de forma sobrenatural, entendiendo que nosotros somos simplemente partes del cuerpo y que la cabeza pone cada parte a funcionar como debe, o entonces no somos iglesia de verdad y estamos haciendo todo mal. Las congregaciones, por su parte, deben ser pacientes con los hombres jóvenes que están en el liderazgo conforme cometen errores de hombres jóvenes. También la iglesia debe tener esta madurez de tener paciencia y saber que los jóvenes van a cometer errores, aún no tienen experiencia, están aprendiendo, pero están ahí para exactamente lograr llegar ahí. Entonces, hay necesidad de las dos cosas. El liderazgo tiene que buscar estos posibles líderes en la congregación, en el cuerpo de la iglesia, y el cuerpo de la iglesia debe tener paciencia y apoyar el entrenamiento de estos jóvenes, liderazgos de estos jóvenes, para que la iglesia pueda de esta forma crecer y fortalecer. Así como los padres a los hijos. Los padres tienen paciencia y esperan el crecimiento de los hijos y saben que
En las distintas edades, el hijo tiene posibilidades también de cosas distintas y que va a llegar un momento en que va a tener la madurez necesaria para vivir su propia vida. La iglesia es de la misma forma, como una familia. Delega responsabilidad. ¿Cómo adelantas confianza? Delegando responsabilidad y oportunidad. Da a las personas la oportunidad de liderar. Discretamente mantén una lista de hombres en tu congregación que creas que pueden ser buenos maestros u oradores públicos o líderes de reunión o maestros de escuela dominical. Pruébalos delegando en ellos, ¿ok? Entonces, va dando oportunidades y mientras da la oportunidad, la propia persona va a identificar si está bien, si tiene la posibilidad de hacer aquello o no, y usted también, como pastor o como liderazgo, vas a identificar si la persona tiene un don o una habilidad para que ella funcione. Delegar autoridad significa ceder en una medida de control y si estás dispuesto a hacer esto, debes estar dispuesto a perder votos o a no siempre tener la última palabra. No todo debe ser a tu manera. Si nunca permites que las personas dirijan de una manera contraria a tu opinión, no estás realmente permitiéndoles dirigir. Por tanto, si puedes decepcionarte por perder en este o ese asunto, pero la ganancia de animar a otros líderes a dirigir es una mejor inversión a largo plazo, sin mencionar la bendición para la iglesia a través de los dones de su sabiduría. Cultiva respeto por los líderes que estás levantando. Trata públicamente como un líder y trabajar en cultivar ese respeto por él en la congregación. Da opiniones. Una vez que delegas responsabilidades y oportunidades para ministrar, también debes crear estructuras para la retroalimentación. Para empezar, esto significa mostrar a aquellos que estás discipulando cómo dar y recibir una crítica piadosa. Ser honesto y tierno con los hermanos acerca de cosas que podrían mejorar. Además de ser un modelo de lo que significa dar y recibir críticas piadosas, debemos también ser modelos en dar ánimos piadosos. Henry Drummond dijo una vez, encontrarás, si piensas por un momento, que las personas que te influencian son personas que creen en ti. En una atmósfera de sospecha, los hombres se consumen, pero en esa atmósfera se expanden, y encuentran ánimo y compañerismo educativo. Alimenta la autoridad piadosa. Muy a menudo las personas de hoy en día no comprenden el regalo que puede ser la autoridad piadosa. Levantar líderes requiere que enseñemos acerca de la autoridad piadosa y la promovamos. La buena autoridad bendice a aquellos que están bajo ella, les alimenta. Las personas serán atraídas hacia una autoridad buena y sana que se desvive por el bien de aquellos que están bajo su cuidado, en vez de utilizarlos para su propio bien. Ahí está la gran diferencia. Observa cómo una familia prospera bajo la autoridad de buenos padres o un equipo bajo un buen entrenador. Por esto es que el abuso de autoridad por parte de los pastores es un pecado terriblemente destructivo y blasfemo. Espera claridad. Los líderes de la iglesia deben saber cómo ser extraordinariamente claros en la doctrina y en la enseñanza de la verdad en general. Un líder debe tener un concepto claro de la verdad. Debes desear personas que tengan una habilidad natural para responder a la pregunta ¿por qué? Y ellos deben ser especialmente claros acerca de ciertos asuntos. Los asuntos más básicos de la teología y el evangelio. Aquellas doctrinas
que distinguen a tu iglesia de las otras y aquellas enseñanzas que de la Biblia que están bajo fuego y son actualmente impopulares en el mundo en general. ¿Ok? Entonces, las personas que vas a dar la oportunidad de entrenar para que sean líderes deben tener una habilidad natural para responder a esta sencilla pregunta. ¿Por qué? ¿Ok? Deben conocer asuntos básicos de teología y del evangelio, o sea, las doctrinas básicas de la Biblia y lo que es el evangelio de verdad. Promueve una cultura de humildad. Las 8 prácticas previas requieren una cultura de humildad. El discipulado cristiano depende de dicha humildad y no de la envidia. Dios hace diferentes cosas buenas con personas diferentes. Somos como diferentes instrumentos en la orquesta y un buen líder ayuda a cada persona a encontrar su lugar. Promover una cultura de humildad significa trabajar contra el temor del hombre. Y hacemos eso, por supuesto, aprendiendo a temer al Señor. Al fin y al cabo, una manera de ver todo mi ministerio es preparar a mi iglesia para el próximo pastor. Ahí está el resumen. Siempre debemos estar preparando la iglesia para el próximo liderazgo, porque uno no es eterno. En general, la humildad nos lleva a hablar como deberíamos hablar y a permanecer callados cuando deberíamos permanecer callados. Nos lleva a tener tanto un corazón tierno como a ser insensibles. Quiero ver a la iglesia de Dios prosperar observando el surgimiento de más líderes humildes. En conclusión a todo lo anterior, lo que se recomendaría sin importar tu vocación o papel en la iglesia es combinar estas 2 cosas, ejercer autoridad y dar autoridad. Levantar líderes no debe ser tratar a la gente como medios para sus propios fines. Al fin y al cabo, no busca sus propios fines, sino los fines de aquel que lo puso en su oficio. Así que esta persona se esforzará para equipar y empoderar a más personas para la labor. Regocíjate en las victorias de otros. Y para reflexionar, finalizando esta clase, palabras de Spurgeon. ¿Qué deben hacer los discípulos cuando enfrentan a la oposición y no pueden penetrar los corazones de los hombres? Deben admitir que en ninguna circunstancia poseen ningún derecho o poder sobre otros y no tienen acceso directo a ellos. La única manera de alcanzar a otros es a través de aquel en cuyas manos están ellos mismos, igual que todos los demás hombres. Bendiciones y nos vemos en la última clase.